y 9. Al 9. ¿Tenemos? Ahí voltea a su lado, a su derecha, a su izquierda, adelante, atrás, para que vea si todos estamos en la misma sintonía. Amén, dice así en el nombre de Jesucristo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no te digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Levante su mano, vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, estamos delante de ti, Cristo Jesús. Mira, Padre Santo, esta palabra, Señor Jesús, que ha impactado la vida no solamente de nosotros, Señor Jesús, no solamente de mi corazón, Padre Santo, sino también a otros, Señor. En esta hora yo te pido, Padre, de la misma forma, Jesús, que tú haces, Señor Jesús, todo pensamiento de indiferencia, y que tú, Señor Jesús, lo lleves, Señor amado, a cualquier parte menos que esté aquí, Señor Jesús. Pero en esta hora, Padre, yo te pido, Cristo Jesús, que tú en esta tarde ya, Jesús, tú le des a mis hermanos, Señor, esa palabra puntual, esa palabra que necesita su corazón, esa palabra que necesita su alma, pero sobre todo que sean impactados, Señor Jesús, de ti, Cristo Jesús. Amado, yo te pido, Padre, que la gloria tuya, Señor Jesús, sea derramada sobre este lugar, Cristo amado, en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Sabe que yo me sorprendo mucho cómo empieza esta escritura. Y yo no sé si usted ha leído Romanos, pero si usted no ha leído Romanos, Romanos habla de la fe. Romanos habla de cómo nosotros debemos ser cada día en nuestra fe genuina, en una fe que no es fingida, en una fe que nosotros tenemos que estar todos los días. Y el apóstol Pablo escribe los Romanos y escribe cosas de la fe, y me impresiona mucho cómo está Romanos, y si no, léalo ahí en su casa. Pero en estos versículos que hemos tomado, o que he tomado, dice ahí que Moisés escribe la ley. Yo quiero decirle algo: Moisés no escribió la ley. Dios se la trajo de la mente de Dios, la trajo a la mente de Moisés y la empezó a escribir. Si recuerdan las primeras tablas que fueron escritas, Moisés las quiebra. Pero Moisés nunca escribió la ley. Moisés simplemente se la memorizó palabra por palabra, y así la fue dando a sus generaciones. Así la fue dando a los demás. La ley empieza desde el Génesis, Deuteronomio, y todo hasta Deuteronomio. Son 4 libros de la ley. Ustedes necesitan estar leyendo que la ley. La ley es eso: Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso es la ley. Y ahí comienza y escribe. ¿Sabe que Nehemías es el primero que escribe la ley? Así, literalmente escrita. No fue Moisés, se le adjudica y se la fue Moisés, pero porque él fue aquí. A veces nosotros no nos aprendemos ni los libros de la Biblia, ¿eh? Sí, ha visto cuántas letras tienen, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio. Imagínense que se la sepa de memoria. Los niños judíos a la edad de 12 años, se saben los 5 libros de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y todo lo trae. Eso no lo sabía, ahora lo sabe. Dice: gracias a Dios que no soy judío,
sea, miren que en Chihuahua, no sé si ustedes han ido, no sé si ustedes han ido, ahí a llegar a Delicias, está ahí, que es un templecillo, y la gente va caminando desde la ciudad de Chihuahua hasta casi Delicias, caminando, como este clima,